Bienvenidos a una nueva temporada de Modo Marketing dedicada en este caso al personal branding para que puedas construir la vida de tus sueños a través de tu marca personal. Empezamos. Muy buenas para todos, nos encontramos hoy en un nuevo episodio de Modo Marketing. Hoy estoy con un invitado especial, aunque ya sé que eso lo digo muy seguido porque todos los invitados son muy especiales. Nuestro invitado de hoy se llama Max Godet, es rabino de la comunidad israelita del Uruguay. Y tal vez algunos de ustedes se estén preguntando, bueno, ¿qué hace un rabino en un podcast de marketing y de marca personal? Pero en muy pocos minutos o segundos se van a sacar esa duda o esa expectativa y van a entender que está todo muy relacionado. Pero bueno, antes de ir con las preguntas, Max, presentate para los que no te conocen. ¿Cómo te gusta presentarte? Más allá de este breve título que dije yo. Gracias, Raquel, por invitarme. Soy rabino, psicólogo, estudiante de la Kabbalah. Me gusta decir estudiante, no maestro. Soy estudiante constante, eterno, y me gusta compartir de la Kabbalah, del misticismo judío, de la sabiduría mística que hay en la tradición judía. Y esto me dedico trato de relacionar conceptos de la psicología, de la neurociencia con la sabiduría ancestral y aplicar a mi vida y enseñar a los demás. Perfecto, bueno, les voy a contar primero que el acento de Max es porque Max nació en Brasil y después entiendo que viviste unos años en Israel antes de venir a Uruguay. Sí, yo crecí en Brasil, me fui a Israel solo a los 14 años y desde ahí ya estuve en Israel, Estados Unidos, Ecuador y ahora Uruguay. O sea que español, digamos, ¿dónde y cuándo aprendiste? Mi esposa es uruguaya, así que al principio hablábamos en hebreo y un día me dijo, no va a funcionar, tú aprendes español. Así que así surgió. ¿Y en qué país la conociste a ella? En Israel, nos casamos en Israel, vivíamos ahí y bueno, ahí nos presentaron, nos conocimos ahí. Muy bien, bueno, así que, ¿y cómo te consideras tu nivel de español? Bueno, ahora ya estás hace varios años en Uruguay. Hablo todo el día, escucho todo el día, así que comunicación es mi gran ocupación, así que estamos bien. Bueno, muy bien. Bueno, igual tenés que hablar un poco lento porque capaz que si no la gente algunas cosas no te entiende. Y bueno, y quiero hablar de dos grandes temas, ¿no? Bueno, por un lado, ¿por qué un rabino se preocuparía o se ocuparía, digamos, de su marca personal? Primero, tal vez irte un poquito más atrás y preguntarte qué entendés tú por marca personal. La idea de marca personal es que enseñes algo, que transmitas algo, no de acuerdo con tus palabras, sino de acuerdo con lo que tú eres. Hay una frase en la tradición judía que dice, Dvarim, en la literatura judía, que dice, Dvarim hayotzim min halev, palabras que salen del corazón, nichnasim el halev, entran al corazón. Entonces es importante que lo que tú hables salga de ti, esté relacionado a ti, sea parte de ti. Solamente así tiene un impacto. Si hablas algo, enseñas o transmites algo que no está conectado con tu esencia, no es lo que tú aparentas o lo que tú eres, no va a tener el mismo impacto en los demás en tu entorno. Digamos, no se trata solo de transmitir información como tal vez haría o hacen muchas veces maestros de escuela o profesores de liceo, donde en realidad repiten un contenido, claro, sino en realidad para ti marca personal tiene que ver cuando, digamos, transmitís un contenido y de hecho, bueno, obviamente coincide mucho con lo que trabajamos en el curso, pero que sale de tu propia identidad, de tus propios valores, de tu propósito, digamos. Exacto, que te apasione, se siente, no es lo mismo escuchar a alguien hablar desde la pasión o solamente transferir una información. Cualquier información la puedes transmitir con pasión, entonces sumergirse en esta información, en este contenido, hasta que esto sea parte de ti. Solamente así contagias. Y la idea de marca personal es que generes un vínculo con tu audiencia, generes un vínculo con los que te siguen, con los que te escuchan, y este vínculo no se relacione solamente a lo que tú enseñas o transmitís o vendes,
sino que el vínculo sea personal contigo. Esto es parte del concepto que mencionamos recién. De todos modos, quiero ir un poco más allá y cuando hablo de marca personal, tú hablaste recién de tu audiencia o de las personas que te escuchan. Tiene que ver justamente también con crear una audiencia, ¿no? Porque en realidad nosotros hablamos que ser una persona, por ejemplo, experta en algo, pero anónimo, no te va a traer resultados, ni de satisfacción personal de que vas a comunicar lo que realmente sos bueno y sabes hacer, ni obviamente económicos, porque en realidad en muchos casos también se trabaja el desarrollo de la marca personal. Bueno, si sos un profesional independiente que quiere tener clientes o incluso en realidad yo he trabajado, por ejemplo, con personas de una ONG que lo que quieren es conseguir donantes y obviamente también necesitan hacerse conocer, digamos, y trabajar su marca personal. Bueno, y en este caso está claro que, digamos, las religiones o las instituciones religiosas, digamos, obviamente toda la vida han querido tener sus audiencias para transmitir sus mensajes, pero de repente no había una conciencia, ¿no? Y hoy no solo sucede en el judaísmo, de hecho tengo previsto también entrevistar, por ejemplo, a Gordo Verde, que estuve con él en un panel hace un tiempo, y que él, por ejemplo, ha sido bastante pionero en empezar a generar contenidos en Instagram, ¿no? Entonces, ¿por qué en tu caso decidirías o decidiste, por ejemplo, abrir una cuenta en Instagram? Te pregunto también si estás en otras redes y tratar de generar una audiencia o conectar con el público desde esas redes sociales. Bien, uno de los fundamentos, un fundamento en el Talmud que enseñó un gran maestro en el Talmud. Talmud es una colección de libros que es un pilar en la literatura judía, y hay una frase que es un fundamento que dice Ve'emidu talmidim arbe. Tienes que hacer muchos discípulos, tienes que generar, discípulos, seguidores. Esto está escrito hace 2000 años. Tienes que tener talmidim, tienes que tener discípulos, personas que aprendan de ti, tener una audiencia. Y explican los sabios que cada persona tiene algo que transmitir, cada persona tiene su valor, tiene algo único, algo muy particular. Entonces esta idea de crear una red, de crear un público de personas que se nutran de esta particularidad tuya, de este valor que tienes para agregar, esto es un fundamento importante, es algo que lo vemos en la literatura judía desde hace miles de años. Y hace 20 años atrás las personas iban hasta donde querían ir, o compraban un libro, o buscaban la información. Hoy en día no es ninguna novedad que la vida, gran parte de la vida pasa en redes sociales. La gente pasa horas de sus días en redes sociales. Es como ir por la calle. Antes iban por la calle, hoy se van por redes. Entonces es importante que estés ahí. Si quieres compartir tu valor, generar impacto y tener tus discípulos, tener tu audiencia, es importante que estés ahí. Yo empecé hace muchos años con YouTube. Muy selectivo siempre, ponía videos, sacaba, hasta hoy tengo 90% de mi contenido lo tengo cerrado y lo voy dando de manera privada a determinados grupos, porque tengo mucho miedo, siempre tuve este miedo de que saquen del contexto lo que yo hablo. Entonces hablo a veces temas polémicos, entonces me da miedo. Después me migré a Facebook, ahora estoy principalmente en Instagram. ¿Tiene que ver eso con lo que hablamos mucho en nuestro curso del síndrome del impostor o es diferente? No es porque te da miedo, digamos, lo que dirán otros, sino justamente eso, que saquen de contexto y entonces no transmitan bien después lo que tú has dicho. Claro. Yo te enseño Kabbalah, ¿no? Que es la mística, son temas del misticismo, del autoconocimiento relacionados con el alma, y mucho de lo que se habla ahí son temas bastante delicados, son temas polémicos. Pueden ser polémicos si son mal interpretados, porque la Kabbalah hace una evaluación de la existencia del ser humano, del comportamiento, y es una evaluación muy profunda, y toda evaluación profunda puede llegar a conclusiones que no son populares. Entonces por eso he tenido siempre mucho cuidado. Ahora lo que hago en mi cuenta en Instagram es como una pinza, trato de sacar contenido de estos libros de la Kabbalah, libros milenarios, y relacionarlos
al cotidiano, a situaciones del cotidiano, y tengo mucho cuidado con cada palabra que elijo, y ahí me siento bastante cómodo. Y ahí hago mis lives, y ahí comparto mis videos, y ahí me siento como que se creó esta comunidad, y me siento muy cómodo, y por eso me quedé ahí. Pero lo del síndrome de impostor, yo sufrí de esto muchos años, y soy consciente de que hasta hoy tengo algo de esto. Es el perfeccionismo, que uno cree que es algo bueno porque suena lindo. Perfeccionismo quiere decir que soy perfecto. No es nada bueno. El perfeccionismo te impide de hacer, te impide de actuar. Parálisis by análisis. Tienes una cantidad de opciones y terminas no haciendo nada. Sufrí y sufro de esto. Hasta hoy tengo una cantidad de proyectos. La plataforma web, invertir más tiempo, más dedicación en YouTube. Y muchas veces no lo hago por eso. Soy consciente de que nos pasa a la mayoría de nosotros. Hasta siendo psicólogos. Es peor, porque te duele más, porque eres más consciente aún. Así que es el miedo de que te malinterpreten, que esto sí me parece que es algo que es una coherencia, es algo que es importante considerar, pero lo otro hay que superarlo. Y antes de ir a algunas de las enseñanzas de la Kabbalah que me gustaría que compartas con quienes nos escuchen, hablemos un poquito más de las redes sociales. Me estás contando que las usás y que utilizás hoy Instagram y que te sentís cómodo, pero obviamente las redes sociales no sé, yo a veces las considero que son un mal necesario, que por un lado las necesitamos para crear justamente nuestra audiencia y transmitir nuestro mensaje, y obviamente como yo grabo este podcast y lo comunico en las redes, y de hecho muchas personas, por ejemplo, se anotan en mis cursos o contratan los servicios de mi empresa de marketing de contenidos por lo que ven en las redes, pero por otro sabemos que causan en muchas personas, digamos, problemas cuando se hacen adictas, ¿no? O problemas de autoestima, porque de repente la imagen que sí se transmite en las redes pareciese ser que todo es perfecto. Entonces, me gustaría saber un poquito tu opinión o tu consejo sobre cómo usar las redes. Es verdad. Yo soy un gran defensor de las redes. Con todos los argumentos que podemos hablar del contra, soy consciente de que todos estos argumentos existían antes, fuera de las redes también. Antes de las redes era la televisión. En la televisión, todas las celebridades son todos perfectos hasta que salen las noticias de lo que realmente pasa por debajo, lo que está bajo la alfombra. Así que siempre existió en toda la historia. Se admiró a personas, a la élite, una élite que mostraba una cara, una imagen de algo que no es real, y siempre hubo una admiración, un deseo de ser así. Ha sido así desde siempre. Hoy es algo que está más cercano, con las redes lo ves más cercano. Uno no sabe que esta foto que la ves perfecta es la foto número 50 después de 49 intentos fracasados de este video. Y es verdad que se genera esta... puede generar baja autoestima porque crees que todo es perfecto, pero es algo que siempre existió y el ser humano tiene que aprender a lidiar con esto. Yo siempre digo desde la Kabbalah y desde la psicología que no se trata de alejarse de todo lo que pueda ser mal, sino que aprendas a lidiar con esto. Las redes sociales es un hecho, es una realidad, y es importante que uno aprenda a lidiar con esto, y cuando veas ahí demasiada perfección, que entiendas que hay algo ahí de fantasioso como es con la televisión. Perfecto. ¿Te animarías a contar acá en este podcast alguno de esos conceptos que decís que pueden ser controvertidos de la Kabbalah y que de repente, bueno, no Claro. todos los pueden entender claramente? Claro. Y yo confío en que nuestra audiencia de Modo Marketing va a tener la capacidad de interpretarlo. La Kabbalah hace hincapié en el alma. En el alma no solamente como este yo observador, como se entiende en psicología holística, en psicología integrativa. Cuando se habla del alma, se habla no como un concepto místico, espiritual, sino como este yo despierto, este yo observador. La Kabbalah habla del alma como tu yo real, y es el yo que alimenta a cuerpos, alimenta existencias, es una conciencia que se traslada de un cuerpo al otro, ¿sí? En un proceso llamado Gilgulin y Shamot, que son los círculos de las reencarnaciones. Entonces yo diría el principal fundamento de la Kabbalah es que estés despierto, que seas consciente de tu realidad espiritual. Quiere decir, tú actúas con la materia, pero la materia es una gran ilusión. Tú eres un personaje. Tú no eres ni tu nombre, ni tu carrera, ni tu cuerpo. Entonces ni tus relaciones.
Entonces tienes que generar un distanciamiento consciente y responsable con absolutamente todo y que seas consciente todo el tiempo que en realidad eres alma. Entonces cuando hablo de esto y digo, por ejemplo, frases como ser padre es un rol, tu hijo que es hijo es un rol, todo es un rol, son roles, somos todos almas en proceso evolutivo. Puede ser que tus hijos sean más evolucionados espiritualmente que tú, puede ser que sean almas más viejas que tú. Entonces uno se apega demasiado a estos vínculos, romantiza en demasiado la existencia, la vida, y cuanto más romanticismo y cuanto más apego y dependencia, porque te apegas con el personaje, con la carrera, con el nombre, con todo, más dependencia emocional, más drama, más novelas, más sufrimiento. Y la Kabbalah dice, aléjate de todo esto. Que te relaciones con la materia, que seas responsable, que vayas a tu trabajo, que mantengas tu familia, que ames a todos, pero más sin dependencia, sin apego. Este fundamento, este concepto es un concepto que suele ser mal interpretado. Es un ejemplo entendible. Digamos que en realidad está bastante relacionado con lo que hoy se sabe de la física cuántica, si se quiere, ¿no? En realidad yo he, por ejemplo, leído o escuchado que, por ejemplo, de hecho, cuando yo le propongo a las personas que traten de definir sus objetivos y definir la identidad, digamos, ¿no?, de la persona que quieren ser y que empiecen a materializarla, se dice que en realidad, como en el mundo cuántico, todas tus posibilidades, ¿no?, infinitas existen, y tiene que ver con dónde uno ponga el foco y la observación, ¿no?, justamente cuál se va a materializar. Tendría que ver con eso, con alejarse un poquito de la vida, digamos, cotidiana y poder ver, digamos, con cierta distancia. Claro, esto es todo, es entender que hay una dimensión que va más allá de la materia. Cuando entiendes que hay esta dimensión, entonces tú pasas a tener el control, tú pasas a tener el poder de observar y actuar sin esta dependencia, sin miedos. Y esto te elimina una cantidad de sesgos cognitivos, de complejos, te da mucho más poder, te empodera mucho más cuando generas distanciamiento con la materia. Relacionando esto al marketing y a lo que estamos hablando, estar en redes y ser una persona pública, ser una persona que está sin que esto te dañe, porque es algo que también puede ser difícil. Tienes haters y generas esta dependencia de admiración. Si tienes haters te molesta, y si tenés admiración tenés miedo de perder esta admiración, tienes miedo de no cumplir con las expectativas de tu audiencia. Entonces lidiar con redes sociales, con marketing en general, principalmente cuando estamos hablando de una marca personal, ¿no? Cuando eres una empresa, que la empresa no tiene sentimientos y las personas que están por detrás son anónimas. Pero cuando tú eres tu marca y tú estás expuesto, entonces tenés haters y tenés lovers. Y a estos haters tenés miedo, te dañan psicológicamente, y estos lovers se genera a veces esta independencia, este vínculo, esta carencia, y ahí vas a vivir constantemente en este estado de carencia. Entonces es importante que entiendas que, y acá es donde aplico este concepto de la Kabbalah que mencioné recién, este distanciamiento de la materia. Quiere decir, que al fin del día eres un personaje. Todos tenemos marca personal. Una madre es una marca personal. Padre, tus hijos te admiran por tu marca, por lo que eres, y tus clientes y tus hermanos, tus amigos. Entonces, que todos, quieras o no, yo escucho que dicen, esto que hablan de marca personal es como que deshumanizar, ¿no? No es deshumanizar, es así, es la realidad. Cada persona tiene su marca personal, punto. Entonces, que te desasocies tu yo superior, tu alma presente y consciente, de esta marca, de este personaje. Así puedes hacer todo lo que quieres hacer, lo que te propongas hacer, pero que lo que hagan en contra de esta marca o de este personaje, que no sea un ataque a ti directamente, porque tú estás arriba de esto, tú manejas tu marca personal, tú manejas este personaje consciente, no te puedes fusionar con esto, porque si no todo va a ser un ataque, si es negativo, y lo que es positivo, los halagos también van a generar dependencia. Entonces este distanciamiento es fundamental. Ahora vamos a ver si lográs darnos algunas claves como para cómo lograr ese distanciamiento, pero antes quería hacer un comentario, que cuando hablaste de eso de que
yo coincido lo mismo. Primero, todos somos una marca personal. A mí me gustó mucho, una vez leí un artículo que hablaba de que nos olvidamos del concepto de la palabra marca, lo que significa, y que en realidad marca es dejar una huella en otros, ¿no? Justamente dejar una marca en otros. Y yo creo que cuando los vemos desde ese punto de vista, nos es más fácil asumir que todos somos una marca, así como una empresa que desarrolla su marca está dejando una marca, una huella en otras personas a través de lo que transmite. Y en realidad cada uno de nosotros, como tú decís, dejamos una huella en nuestros hijos, en nuestros vecinos, en las personas que trabajan con nosotros, y obviamente es una huella que viene de nuestra identidad y de nuestra impronta personal, o sea que eso es inevitable. También otra realidad es que cada vez más, de hecho, en mi empresa yo recomiendo mucho a las empresas justamente que las personas no sean anónimas, como tú decís, sino que cada vez tengan un protagonismo, ¿no? Y de hecho nosotros trabajamos con muchas empresas que ayudamos a muchas personas de esa empresa a desarrollar su marca personal, porque las personas cada vez más quieren justamente conectar con personas y no con empresas, y una empresa va a estar mucho más fortalecida si las personas que están atrás son visibles y muestran sus vulnerabilidades, sus días de cómo trabajan, justamente su humanidad, ¿no? Entonces eso es importante, pero esto que tú decís, entiendo que es buenísimo en la teoría y que es muy difícil ponerlo en práctica. Nosotros, por ejemplo, en el curso hablamos de la voz del ego y de la voz del alma, o de la voz del ego y la voz de tu ser superior, ¿no? Que todos tenemos como dos voces que nos hablan constantemente. Por lo que tú decís, entiendo, digamos, que la voz del ego sería la voz esa de ese rol, ¿no? De ese mundo material, y la voz del ser superior es esa voz del alma que nos permite alejarnos, ¿no? Y mirar desde otro lado. Pero realmente es muy difícil disociarlo, y en la vida cotidiana creo que esa voz del ego a veces suele hablar más fuerte, ¿no? Y se impone más, y justamente por eso, como tú decís, nos ocasiona sufrimiento, malestar. Entonces, bueno, ¿cómo se hace para lograr esa disociación? Gran punto. Antes, volviendo un poco con la marca, dijo el rey Salomón una frase, una perla de la sabiduría ancestral: Tov Shem Shemen Tov. Es mejor un buen aceite es mejor un buen nombre que un buen aceite. Un buen aceite quiere decir el producto. Es mejor un buen nombre y una buena reputación. Entonces, que tú seas reconocido no solamente por tu producto o por tus acciones aisladas, aleatorias, sino por tu nombre. Si tu producto una vez no es bueno, pero tu reputación es buena, vas a sobrevivir. Pero si apostas solamente en tu producto, en tus acciones, si fallas, no hay vuelta atrás. Entonces es importante, una vez más, destacar el tema de la importancia de la reputación. Quieras o no quieras, tenés una reputación. Aunque digas, no es real lo de la marca, es deshumanizar, tenés una, como decíamos, tenés una reputación, y esta reputación vale más que tu producto, y es importante que la utilices porque la gente se conecta con gente, la gente no se conecta con cosas, la gente se conecta con emociones. Ahora, en relación a lo que preguntas de algo práctico para generar esta fortaleza, ¿no? De lidiar, para que puedas lidiar con sabiduría, con intelecto y razón, con estas dos voces, yo diría que hay que agregar acá una tercera voz, que es la voz del yo superior, que es la voz de tu esencia. Llamen alma los más místicos, llamen yo superior o esencia. O intuición, algunos lo llaman intuición. Es intuición. importantísimo. Desde una perspectiva de la psicología, ya lo enseñó Jung, está el ego, que es el que toma la decisión, el yo que decide. Tienes el id, el ello, que es el cavernícola que vive adentro, que dice just do it, hazlo con pasión, no pienses demasiado. Y tienes el alter ego, que es este juez interno, que es el impostor muchas veces, no siempre, porque necesitas una moderación. Si no metes la pata y haces cualquier cosa, necesitas un moderador. Hay que haber equilibrio. Pero muchas veces este alter ego se convierte en un juez que genera esta síndrome de impostor. Pero hay una tercera voz, y esta voz es la voz del yo superior. La tienes que escuchar, la voz de tu intuición, de adentro de tu deseo real.
cargas dentro de ti una sabiduría tremenda, una inteligencia tremenda que es nata del ser humano, que es intrínseca y muchas veces no lo escuchas. ¿Cómo hacer para escuchar esto? ¿Cómo hacer para distanciarse conscientemente y con responsabilidad de la materia para que esto no te dañe? No te dañe si es malo, si es negativo, y no te genere dependencia si es positivo, si es dulce. La meditación es la respuesta genérica para esto, para aprender a meditar, acostumbrarse a meditar. Pero en la meditación hay una técnica que yo utilizo para cuando empiezo a meditar. Siempre tengo mucha hiperactividad, medito desde los 11 años y cada meditación es una lucha, no es que ya va en modo automático. Y mi técnica, lo que utilizo desde siempre es lo siguiente: yo voy a meditar 5 segundos, entonces digo a mí mismo, 5 minutos, perdón, en los próximos 5 minutos yo no necesito nada. En los próximos 5 minutos yo no me preocupo con nada. En los próximos 5 minutos nada de malo me puede pasar. Entonces es una manera de decir a tu cerebro: 5 minutos que estés en modo avión, no va a pasar nada, no va a empezar una guerra porque no estabas disponible. 5 minutos no tienes necesidades, así que puedes estar acá. 5 minutos. Entonces la regla de los 5 minutos. Entonces en este tiempo que voy a meditar, y si vas a meditar 3. Entonces, cuando decís esto a tu cerebro, estás diciendo: quédate tranquilo y déjame meditar. Y ahí meditas tu meditación, te concentras en la respiración, como saben, con la postura recta. Y en este momento observas los pensamientos sin involucrarse con ellos. O sea, observas como observador. Uno asocia sus pensamientos a sí mismo, y esto es el gran error. Ahí te haces esclavo de lo que pasa en tu mente. Entonces observas desde lejos. Los pensamientos son como barcos en un río. Tú no eres ni el barco ni el río. Tú eres el que observa estos pensamientos que van y vienen. Pero es importante que antes digas esto: los próximos minutos no necesito nada. Los próximos no soy nada. No hay ego. En los próximos minutos no soy nada. Soy nada. De esta manera vas ejercitando esta habilidad de observar con conciencia. Entonces es importante porque lo haces esto con cada vez con más frecuencia y con más intensidad en el momento de una reunión tensa, en el momento de una crisis, en el momento cuando estás ahí en el estrés. Ahí tú te recordás que tienes este observador, que eres este observador, y empiezas a practicar. Y con la práctica esto se va a convertir en parte de ti, parte de tu filosofía, te va a salir de manera natural. Yo he escuchado que para algunas personas justamente que les cuesta mucho meditar, a mí personalmente me cuesta mucho apagar el cerebro porque todo el tiempo estoy pensando y se me vienen ideas de cosas que quiero hacer o que me gustaría hacer o que se me ocurren. Y entonces como que hoy en día se habla también de una técnica como de meditación activa, donde no es que parás, digamos, la mente y observás, sino que pensás en cosas concretas. Por ejemplo, pensás en cómo sería un día perfecto para ti, con qué estás agradecido, a quién deberías perdonar o a ti mismo por qué deberías perdonarte, ¿no? De hecho, el fundador de Mind Valley, por ejemplo, él propone como un método así de 6 pasos. ¿Crees que ese método es efectivo o te gusta más este método como de que tú planteas de tratar de ser observador de esos pensamientos? Son caminos diferentes. La Kabbalah habla de meditación mejovenet y no mejovenet, direccionada y no direccionada. La direccionada es la que propones, y esto te ayuda a generar la habilidad de focos, de concentración en algo, para que tu pensamiento no esté, para que tu mente no esté divagando de pensar, porque esto es algo que también te impide de estar en estado meditativo, que no es que pensas en una cosa te lleva a otra, que te lleva a otra, y terminas lejos y dices: ¿cómo llegué acá? ¿No? Y esto te desconecta de ti, tu yo superior. La meditación que propones es necesaria, además de la que propuse antes. No es una u otra. Es necesario. O sea, ya nos cuesta meditar una vez al día, tenemos que hacerlo 2. O puede ser o que a principio, si te cuesta meditar, como decís, que practiques de esta manera. Es que te enfoques en algo, en un texto, pues, un deporte, puede ser un baile, puede ser lo que sea, pero que es mindfulness. Termina siendo mindfulness. Es estar ahí con una cosa sola. El cerebro es como un músculo y la mente es como un músculo. O sea, la mente en general tienes que ejercitar, porque si no tienes esta habilidad construida y adquirida, no vas a lograr.
pero esta meditación no te permite que escuches tu yo superior. No es una meditación que te lleva a la intuición. La meditación que propuse al principio, que es la meditación que hoy es conocida en el occidente como Zazen, que es la meditación Zen, que es esta meditación de observar sin involucrarse, permite la intuición porque desarrolla tu yo superior. La meditación que dijiste, es mente, estás conectado con tu mente, con tus pensamientos, pero no estás despertando tu yo observador. La otra meditación fortalece y da poder a tu yo observador. Y cuando desarrollas este yo observador, la vida te hace más fácil, más dulce, porque dejas de involucrarte a nivel emocional con todo y además de esto te permite ser más intuitivo. ¿Y eso lo practicarías también en momentos de dolor? Te hago esta pregunta porque en las últimas sesiones que tuvimos del curso, que por ejemplo hablamos de creencias limitantes y hay personas como que detectaron a través de los ejercicios del curso sus creencias limitantes y les generó mucha emocionalidad o vulnerabilidad. Incluso, por ejemplo, una persona dijo que le costaba enfrentarse a los workbooks de ejercicios que propongo sin sentir dolor o sin llorar, y yo les dije que el curso es para disfrutar, no para sufrir, que no los quiero hacer sufrir, pero evidentemente en las primeras instancias donde hablamos de quiénes somos, de nuestra identidad, porque yo creo que no podemos aprender obviamente a manejar nuestra marca personal, cómo voy a comunicar en Instagram, qué contenidos voy a generar si antes no conecté justamente con mi identidad, pero muchas personas se han sentido muy movilizadas. ¿Esta técnica entonces ayuda también como a superar ese dolor? ¿O qué sentís hay como las teorías de que tenés que dejar al dolor ser y conectarte con el dolor, y otras que bueno, que mejor lo tenés que pasar rápidamente y enfocarte en lo positivo? ¿Qué pensás o cuáles serían las enseñanzas sobre este tema? Sí, ambas opciones son correctas. No tienes la obligación de sufrir, pero tienes que tener la fortaleza de poder lidiar con el dolor. No puedes vivir sin poderle, sin esta habilidad de lidiar con el dolor, porque no siempre puedes escapar. Este tipo de práctica, esta práctica de observación, de contemplación sin involucrarse a nivel emocional, es una práctica que la tienes que desarrollar cuando está todo bien. Cuando sí, hay situaciones, está todo bien, es muy relativo, pero cuando estás en una etapa más tranquila de tu vida, desarrollas habilidades. Es como las hormigas que juntan, los animales que juntan comida en el verano para el invierno. Entonces, cuando estás relativamente bien, entonces adquirís estas herramientas, las practicas en situaciones menores, más fáciles del día a día, esta resiliencia. Y así vas a estar preparado para el momento de crisis. Si no llega la crisis, y ahí no vas a poder empezar nada, ya estás perdido en esto. Pero mismo en el momento del dolor, sí, mismo ahí puedes y debes fortalecer este yo observador. Lo que decías de lo que propones en tus dinámicas, en tu contenido, en el curso que genera dolor, hay que seguir haciéndolo. Es importante, estoy de acuerdo contigo al 100% de que no podés ser real, no podés transmitir tu valor cuando no eres real, cuando no tienes tu valor, ¿sí? Cuando no tienes claro cuál es tu valor, cuál es tu esencia. Y ir hacia adentro es muy doloroso, ir hacia afuera. Todo lo que es afuera tiene mucho éxito. Netflix, redes, o sea, estar siempre afuera, escapándote de ti, es más fácil. Ir hacia adentro genera dolor, y este dolor es un dolor obligatorio, es como un dolor de parto. Tienes que vivir este dolor, el dolor de ver tus fantasmas, de entender tus limitaciones, de enfrentar de largar falsas ideas, falsas creencias, hacer duelo por esta versión de ti que murió, y a veces te cuesta largar. Este dolor no tienes que escapar. Este dolor, cuando termina el dolor, te viene una alegría que es 3 veces más fuerte que el dolor que tuviste, que es la alegría de la libertad. Así que es muy importante desarrollar esta habilidad de ver con distanciamiento, engrandecer tu yo superior. El que tengas este yo observador va a evitar
que el dolor te abrace, porque gran parte del dolor viene por las asociaciones, te asocias a tu carrera, a tu cuerpo, a tu entorno, y el yo, y tener este vínculo con el yo superior hace que te desasocies de todo esto, y hay gran parte del dolor se va. El único dolor que tiene que estar es el dolor del despertar. Muy bien. Bueno, ya estamos cerrando. Creo que hablamos de un montón de temas. Espero que hayan sido interesantes. Me gustaría que te despidas con un consejo que le darías, por ejemplo, a personas que se están cuestionando, ¿no? Si trabajar su marca personal por eso del qué dirán y que a mí no me gusta mucho exponerme en las redes o contar lo que hago y que la gente no me esté diciendo, ahora haces esto, porque como tú decís, sin llegar a ser haters, es verdad que la gente cuando uno empieza a ser más visible, comenta, dice cosas y entonces uno se empieza a cuestionar si las está haciendo correctamente o no. ¿Qué consejo le darías a esas personas que están dudando si trabajar su marca personal o no? Contesto con un principio que hay en la tradición, en la cultura, en el mundo judío. En el mundo judío siempre han existido grupos, distintos grupos, me refiero a la religión judía, dentro del judaísmo. Hay distintas, está escrito en el Talmud, Shivim Panim la Torah, hay 70 maneras de interpretar el texto bíblico. Es un dicho, es una manera de decir que todo puede ser visto e entendido de distintas maneras. Hay muchos grupos hasídicos, grupos más ortodoxos, menos ortodoxos. Hay muchas interpretaciones, hay muchos grupos, mucha segmentación, ¿no? Y a veces escucho con frecuencia, ¿por qué tiene que ser así? Sería lindo si fuéramos uno solo, ¿no? Yo digo, de manera alguna, no tiene que ser uno solo, porque esta es la idea de nichos, y esto es algo muy positivo. Somos diferentes, somos todos diferentes, y es lindo cuando encuentras personas que piensan de una manera parecida con la manera que pensás, que tienen un camino que es un camino similar al tuyo, que comparten las mismas experiencias, las mismas dificultades, los mismos problemas, y que las soluciones son soluciones comunes para este grupo, para este nicho. Entonces, la realidad de los nichos es una realidad, no es algo que puedas discrepar y decir mejor que no fuera así. Hay nichos, entonces cuando vas a trabajar en redes, cuando te abrís, tienes que tener claro que no estás hablando al mundo, no estás hablando a 7.000 millones de personas. Tienes que buscar tu nicho, sean 10.000, sean 20.000, 50 o 100.000, y es importante que seas fiel con tu nicho. Y cuando encuentras tu nicho y tienes claro quiénes son, cuáles son sus necesidades, ahí puedes ser tú. Es importante que seas auténtico, ¿no? Yo hablo por mí, yo sigo un montón de gente en redes, pero no a todos pongo notificación, tanto en YouTube cuanto en Instagram. Solamente pongo notificación a gente que me habla muchísimo, no por su contenido, sino que es agradable, es divertido escucharle por su autenticidad. El que repite información, como hacen TikTokers o Instagramers, que copian, copy-paste, ¿no? Que repiten información. No hay nada humano, no hay alma. Me gusta oír, yo me identifico con el tono de voz, con la tonada, con el que hace chistes, el que habla duro, es la autenticidad. Entonces yo diría que seas auténtico, que seas muy auténtico con tus errores, con tus faltas, que seas auténtico. Vas a encontrar tu nicho, que seas fiel a este nicho, y es mejor tener un nicho que sea un nicho pequeño, y pequeño hoy en día con redes puede ser 50.000 igual, no hay límites hasta donde puedes llegar. Mismo un nicho pequeño puede ser muy grande, que seas fiel a tu nicho y decís, tengo que agradar mi nicho. Y sabes que es algo que me pasa con frecuencia. Subo un post con un tema polémico y se me bajan 50 de la cuenta, se me bajan 100, o en YouTube enseguida veo que se bajan. Antes pensaba, se bajaron, o en las lives, a veces estoy hablando de un tema que este tema no es muy popular, y ahí se bajan un grupo en la live enseguida. Antes decía, no, tengo que hablar algo que sea más para todos. No, llegué a la conclusión que no. Yo quiero que los que estén ahí se conecten conmigo, se conecten con mi contenido y con mi información, y voy agrandando de a poquito, así se hacen redes, mi nicho, pero quiero que los que estén ahí sean fieles al contenido y lo aprecien.
Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Max. Nos diste recién también una lección de marketing, así que creo que además de rabino, psicólogo, todo lo que hablaste recién, obviamente lo aplicamos muchísimo en marketing, así que bueno, te agradezco muchísimo por haber compartido toda esta sabiduría, enseñanzas y bueno, y creo que también está buenísimo que las personas sientan que obviamente no la sabiduría sobre un tema en particular también no viene solo de un tipo de experto o de solo gente que haya estudiado marketing, sino que en realidad hemos tenido en el episodio anterior un economista, ¿no? Hemos tenido pediatras, obviamente también psicólogos, gente que es coach, o sea que realmente me encanta y creo que también eso es como un poco la belleza de la sabiduría, ¿no? De que se va construyendo a partir de muchas voces. Así que bueno, te agradezco. Gracias por la invitación, fue muy lindo y un saludo a todos los que están escuchando. Gracias. Bueno, muchas gracias y bueno, nos despedimos hasta el próximo episodio de Modo Marketing, hasta el jueves próximo. Espero que hayas disfrutado este nuevo episodio de Modo Marketing y te invito a visitar www.raqueloverlander.com para descargar tu guía gratuita para optimizar tu perfil de LinkedIn y muchos otros recursos que tengo para ti. También te invito a seguirme en las redes sociales como Raquel Over y a comentar qué te pareció este episodio y qué temas quisieras que trate en los episodios siguientes. Seguimos en contacto, viviendo la vida en modo marketing.